40 minutos ya sobre las 11 de la mañana, les saludamos de nuevo, en esta ocasión desde el Palacio de Formación y Congresos. Tal y como les hemos contado esta mañana en el sumario y a lo largo de esta semana, se celebra una nueva edición de la Conferencia Atlántica. Se hace el día en el que se celebra precisamente esta efeméride, el Día Mundial del Medio Ambiente. Hasta aquí se han trasladado investigadores, profesores, ponentes de alto nivel que durante toda la jornada de hoy y de mañana van a ofrecer el resultado de sus investigaciones y una mirada estratégica hacia todo lo que se está haciendo en materia de nuestro paisaje, nuestra naturaleza, nuestras principales propiedades. Está con nosotros el profesor de la Universidad de La Laguna de Economía Aplicada, David Padrón. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros este ratito porque lo hemos secuestrado literalmente de la zona donde se están ofreciendo esas ponencias que además son libres y gratuitas. Aquellos que estén interesados en conocer desde este punto esta mirada de Canarias, bueno, pues pueden acceder durante el día de hoy, mañana y tarde y también mañana. Son unas jornadas en las que el director insular del área, bueno, hay muchas áreas en las que José Domingo Fernández está trabajando: sostenibilidad, reserva de la biosfera, desarrollo económico, transición ecológica. Buenos días, José Domingo. Hola, buenos días a los radioyentes de Onda Fuerteventura. Decíamos que usted le ha puesto mucho cariño, mucho tesón también para atraer a Fuerteventura ponentes que normalmente, bueno, al no tener universidad, saben que en esta isla no tenemos esta posibilidad, nos pueden ofrecer sus investigaciones. Sí, efectivamente, gozamos de un elenco de profesionales en el entorno del medio ambiente, del cambio climático y la sostenibilidad de alto nivel y, bueno, esperemos que la jornada y todo lo que lleva consigo, tanto las 16 ponencias que se van a llevar a cabo como las 4 mesas redondas, pues sean un entorno en el cual podamos ofrecer a la ciudadanía todo aquello tan importante y tan transversal como es la lucha contra el cambio climático. Efectivamente, a partir de las 12 de la mañana y hasta la 1, se lo recomiendo por si acaso están por la zona, el jefe de proyectos de GESPLAN, el profesor David Padrón, también el investigador científico en el CSIC, Sergio Rodríguez, y por supuesto José Domingo Fernández, van a hablar sobre las estrategias que está llevando a cabo el archipiélago frente al cambio climático. Y aquí quiero preguntarse si nos puede dar una avanzadilla desde su punto de vista de La Laguna, ¿qué se está haciendo en este aspecto? Bueno, yo creo que los que se está haciendo en el ámbito político, la pregunta sí, mejor se la lanzamos bueno, en este caso del ámbito del Cabildo, ¿no?, al área de medio ambiente. Yo vengo de la Universidad de La Laguna y allí lo que se trata es de avanzar en el ámbito del conocimiento a través de la investigación académica, de cuáles son las implicaciones, diría que no solo del cambio climático o de la emergencia climática, debido a que, digamos, que se conecta con otros retos y por lo tanto deberíamos hablar casi de emergencia ambiental, ¿no?, por la cantidad de retos que debemos de afrontar, y desde distintos ámbitos y departamentos, pues cada uno desde su ámbito de especialización académica, pues trata de arrojar un poco de luz a un tema muy complejo. Yo vengo, por ejemplo, del ámbito de la economía, evidentemente, y bueno, pues la ponencia que me he invitado a impartir era un poco la reflexión en términos de cuáles son los impactos económicos más probables, porque nos movemos en un escenario muy incierto, los impactos económicos sociales más probables asociados al cambio climático, impactos de otra manera que ya se están empezando a entrever, evidentemente. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, me voy a reiterar respecto a la ponencia de hoy, pero uno de los sectores que más claramente se están viendo afectados en España y en particular en Canarias por el cambio climático y que a futuro se acrecentará es el sector primario. El ejemplo es bastante evidente, solo tienen que ver con las duras negociaciones que se están estableciendo entre los agentes del sector primario, asociaciones de agricultores, de ganaderos, con las compañías aseguradoras, ante el hecho de que cada vez se están enfrentando a mayores contingencias ambientales. Pues evidentemente las empresas aseguradoras lo que están haciendo es o presionar para reducir el número de contingencias que van a cubrirles o aumentarles las primas en un sector que evidentemente ya estaba atravesando por graves dificultades. Pues evidentemente eso es un problema, y ya no digamos los impactos que va a tener sobre la actividad turística a medio plazo. Me parecen bastante evidentes en un territorio como Canarias, especialmente Fuerteventura, donde gran parte de su motor económico descansa en la actividad turística. Las implicaciones económicas son difíciles de exagerar. ¿Y qué soluciones aportan ustedes?
Bueno, nosotros desde el ámbito de la academia, no nosotros, sino en general todos los ámbitos de especialización, pues todo lo que tiene que ver de aportar evidencia científica y académica para mejorar las políticas de mitigación y de adaptación, y sobre todo yo diría la labor que debemos de ejercer, que quizás ahí no estamos haciendo, hablo del ámbito académico, demasiado efectivos, es en la política de comunicación. Me parece clave, porque a veces nos encerramos en nuestros despachos, hacemos unos artículos maravillosos, pero después esto no llega a la ciudadanía y bueno, sabemos que el clima no es muy favorable a determinados discursos en pro del desarrollo sostenible, que en ese ámbito pues hay discursos como muy negacionistas que todavía hoy ponen en tela de juicio lo que la ciencia y la academia vienen en años señalando. Entonces yo creo que nos debemos de tomar bastante en serio las políticas de comunicación, de difusión y de sensibilización a la ciudadanía y, por qué no, también llegar a la clase política. En este sentido, felicitar al área de medio ambiente del Cabildo, porque creo que estas jornadas pues son esa bocanada que necesitamos para empezar a tomar o seguir tomando decisiones basadas en la evidencia empírica, ¿no? Bueno, efectivamente, la comunicación en estos temas para intentar derribar dogmas, ¿no? Mantras que se están repitiendo, como que el cambio climático no existe. Antes de pasar a José Domingo, y como sé que además este ponente va a tener que abandonarnos en breve tiempo, sí me gustaría preguntarle cómo se combaten esos dogmas, además de con políticas de comunicación. Si habría que presentar datos reales, es decir, pues con respecto a las precipitaciones que tenemos, con respecto a la sequía que está asolando. En cuanto a la materia de seguros, anunciaba el Gobierno de Canarias esta pasada semana que va a dotar con 4,5 millones de euros al sector primario, precisamente por los problemas que están teniendo con las aseguradoras que no quieren cubrir esa parte. Habría que presentar datos reales, ¿no? Yo francamente creo que no es un problema de ausencia de datos ni de evidencia académica, porque ya hace muchos años que disponemos de ella. Por lo tanto, yo la estrategia a lo mejor la enfocaría en otros ámbitos. Por supuesto, hay que ofrecer esa evidencia, pero en el contexto de redes sociales en el que nos movemos, donde la información falsa, las fake news, proliferan, creo que debemos de dotarnos de otras herramientas, ¿no? Sobre todo construir relatos motivadores, porque a veces ponemos el foco en discursos que se centran en lo mal que estamos, los costes que lleva, y yo creo que al final eso hace que la ciudadanía, la población joven se desanime y tire la toalla, también la clase política. Entonces hay que construir relatos mucho más inspiradores y motivadores, ¿no? Porque al final es un reto, pero también ofrece oportunidades, ¿no? Dar las herramientas para que todos sepamos, cada uno desde nuestro ámbito, cómo podemos actuar, eso también es importante, ¿no? Por supuesto, combatir de lleno la fake news. Yo creo que eso son cuestiones que debemos de tomarnos más en serio, ¿no? Los datos, francamente, creo que ya están ahí sobre la mesa. De hecho, es que hay posicionamientos que directamente desprecian los datos. Entonces, claro, en una mesa de debate con alguien que a lo que dicen los científicos no le presta atención, eso se tiene que combatir de otra manera, ¿no? De otra manera. No se me ocurre otra fórmula que combatir la fake news, que construir relatos motivadores, mucha participación y sobre todo que las políticas que implementemos piensen en no dejar a nadie atrás, es decir, que ningún sector se vea afectado negativamente o compensarle por los costes que va a tener que asumir, que ningún colectivo vulnerable se vea afectado, porque si evidentemente las políticas que hacemos, bien intencionadas, de lucha contra el cambio climático, al final dejan en el camino a determinados colectivos, esos colectivos van a ser los abanderados del discurso negacionista porque ellos están saliendo perdiendo. Por lo tanto, hay que vigilar mucho eso que llamamos la justicia climática o la resiliencia justa, ¿no? Bueno, pues ya ven, por eso es tan importante que la universidad también se acerque y dé este punto de vista con rigor, desde el punto de vista de la ciencia. ¿Qué está haciendo el Cabildo exactamente a la hora de ejecutar esas políticas públicas que, como apunta el profesor, no dejen a nadie atrás? Bueno, pues el Cabildo actualmente estamos en los inicios, digamos, de alguna manera, porque actualmente estamos pendientes de que el Gobierno de Canarias termine de redactar sobre todo el plan de acción y adaptación climática, que es fundamental, y luego trasladaremos todos estos documentos al Cabildo de Fuerteventura en este caso particular, porque así lo exige la ley. Entonces ya estamos en vías de prácticamente iniciar el plan de acción climática insular.
Estamos también en vías incluso de actuar, que ya lo tenemos prácticamente para encargar, el plan de acción climática de uso turístico para la isla de Fuerteventura, a través de en este caso a través de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que ha puesto una subvención directa a todos los cabildos. Prácticamente ese ya está para licitar ese plan. Y bueno, en consideración, pues estamos actuando medidas. ¿Qué debe determinar ese plan? Ese plan debe determinar básicamente que se tiene que adaptar a las declaraciones de Glasgow, que en su momento pusieron en evidencia pues todo lo que tiene que ver sobre todo con la reducción de la huella de carbono. No olvidemos nunca que nosotros somos islas, que se desplaza aquí mucha gente, que utiliza el avión. El avión actualmente es un contaminante importante y es importante sobre todo que los turistas cuando vengan aquí incluso vean en su billete de avión cuál es la reducción que va a manifestar los equivalentes de CO2 que conlleva esa situación. También estamos apostando, y eso está un poco todavía verde, pero bueno, en unos años podrá salir, utilizar en este caso el SAF, el tipo de combustible de los aviones sostenibles, que propiamente se pueda desarrollar aquí en Canarias, utilizando sobre todo una de las variables que tenemos bastante desarrollo aquí en Canarias, que es todo lo referido a las algas, para precisamente utilizar este tipo de combustible utilizando el etanol. Eso es otro proyecto a futuro, que se están haciendo pasitos, pero que todas estas cosas van lentas y bueno, van caminando, hay que irla depurando hasta que se consolide. Hay una fecha, ¿no?, para el cumplimiento. Las fechas de cumplimiento son las fechas que están puestas para la descarbonización, que la primera ley que nosotros tuvimos en el gobierno queríamos ser bastante garantistas, digamos incluso ambiciosos, que la adaptamos 10 años a 2040, pero actualmente las fechas están a 2050, que haya un registro neto de carbono, es decir, el carbono emitido y el carbono absorbido estén en equilibrio. Esa es la primera fase. Y con tendencias, por supuesto, hacia final de ciclo, evidentemente. Entonces, bueno, pues los cabildos insulares estamos adaptando. Ahora mismo tenemos varios proyectos que se están ahora mismo en ejecución con fondos Next Generation, que contribuyen en la medida posible, en este caso, en el plano de la biodiversidad, para que en este caso se actúe de manera, digamos, incipiente en temas de lucha contra el cambio climático. Y esto tiene que seguir con esa tendencia. Estas jornadas lo que viene a suponer es dar un impulso, ver en este caso qué está pasando, oír a la comunidad científica, como no puede ser de otra manera, porque son la academia los que manifiestan aquellas acciones que se están produciendo, y luego pues la otra parte, que son la toma de decisiones, le corresponde al ámbito político, evidentemente. ¿Hay islas que están más avanzadas en esta materia? Mi conocimiento que tengo, y además como estuve de director regional, es que no hay grandes avances, y por el seguimiento que estoy haciendo, porque tengo contacto fluido con el Gobierno de Canarias, evidentemente, y más o menos todas estamos en la misma tesitura, porque ahora mismo no hay ninguna isla que tenga el plan de acción insular aprobado, están iniciando, por lo tanto, pues vamos todos a la par. Consideramos que es necesario que el plan regional esté aprobado, va a marcar unas pautas y luego seamos los planes insulares los que iremos detrás y luego a continuación los pases de los ayuntamientos, porque todo esto va en cascada de arriba a abajo, claro, y que son las que van a manifestar todo el proceso este. También manifestar que estamos ahora mismo con 2 proyectos con el Gobierno de Canarias que en breve, bueno, están iniciados, pero uno se aprobará, digamos, en breve. Ese va a ser innovador, es decir, se va a ser la primera isla en la que se va a aplicar, que es el proyecto Implacos, que se va a hacer el estudio en la zona sur de la isla, entre Costa Calma y la península de Jandía, en este caso el Salar de Jandía. ¿Un estudio sobre? Un estudio, digamos, sobre los efectos del mar, o sea, la subida del mar, sobre lo que puede ocasionar, sobre los entornos, en este caso, de la
la costa. Ahí digamos, sabemos mucho y tenemos la experiencia del Festival Mundial de Windsurf y Kitesurf, ¿no? Como hemos tenido que ir cambiando la ubicación. Eso es una de las acciones. Esa acción la tenemos estudiada a través de un proyecto que hubo a nivel de Intermares. Por eso cuando lo estuvimos debatiendo, pues pensábamos que sería conveniente ir a la zona del matorral, porque allí tenemos un RANCE, es decir, tenemos un sistema de medición. Un sistema importante de lo que son el tema de los saladares. Por lo tanto, es importante ver cómo se está, en este caso, ensanchando esa situación y tener medidas contrastadas con alta resolución espacial. Es decir, va a ser un proyecto innovador, pero que va a dar medidas importantes. El compromiso que tenemos del Gobierno de Canarias, soy un poquito aquí atrevido, pero tenemos un compromiso firme de que se va a iniciar en la isla de Fuerteventura. Y luego tenemos el otro, el Plan Clima 2, que es la segunda versión que salió, en este caso, del estudio también a nivel sobre todo de la costa, que es una zona en Puerto del Rosario que ahora mismo está, digamos, para estudiar todo lo que tiene que ver con el frente de la costa. Que antes el compañero disertó, bueno, en una de las infraestructuras críticas que hay allí, que es en este caso la central eléctrica y la central de producción, pues que están muy cerca, evidentemente, de la costa y se van a ver seriamente perjudicadas, está claro. Entonces, motivo más que suficiente también para decir que tenemos que quitar la central de allí, porque tarde o temprano va a tener que salir, por los efectos, ya no digo, de la acción del clima. Y bueno, así pues existen muchos otros que son importantes y que vamos trabajando, quizás a lo mejor no con la fortaleza que tenemos, porque tampoco las asignaciones económicas son importantes, no tenemos grandes aportaciones, pero sí que tenemos que darnos cuenta que hay que asignar, y él antes disertó sobre el tema económico de todo lo que tiene que ver con las políticas de cambio climático, hay que fortalecer el tema económico porque la tridimensión así lo es, no solamente la parte ambiental, sino la social y la económica. Y por lo tanto, la económica es fundamental para desarrollar las otras dos. ¿Han podido ustedes evaluar el impacto de la central eléctrica del Charco, que es un tema que es una asignatura pendiente, yo creo, de todas las fuerzas políticas de Fuerteventura? Parece que en esta legislatura, a través de Transición Ecológica, se está empezando a hablar más. Parece que el Cabildo ha definido también que tiene que ser esa zona del complejo ambiental de Zurita. Señor José Domingo. Quizás me toca a mí esa parte. Vamos a ver. Ese tema ya nosotros lo empezamos a trabajar. Sí. Porque en el Plan de Transición Energética de Canarias ya solicitamos, eso lo estaba realizando el ITC, un medio propio que tenía el Gobierno de Canarias, el Instituto Tecnológico de Canarias, y ya habíamos adoptado que tenía que ponerse un cronograma efectivo de cómo iba a ser el desmantelamiento paulatino de la central, porque nadie piense que aquello va a desaparecer de un año para otro. Eso es imposible, porque yo tengo que buscar otro sistema donde me cubra las necesidades del primero. Pero sí poner un cronograma a años vista, y yo sé que si yo pongo un cronograma realista, sé que dentro de 6, 7, 8 o 10 años, aquello ya tiene que haber desaparecido. ¿Qué pasa? Que entró el nuevo gobierno dijo que el PTCAN no le parecía adecuado y entonces, bueno, están ahora con el PICAN que quieren y que están sacando la zona de aceleración renovable. Entonces, el Cabildo de Fuerteventura ha optado por tramitar el Plan Especial de Energías Renovables, donde evidentemente tiene que incorporarse ese desmantelamiento y el traslado. Se está hablando... ¿Pero tiene cronograma? No, el cronograma todavía, que yo sepa, no existe. Está en vías porque ese plan no se ha integrado todavía. Entonces están en vías de ello. Entonces, ahí ha habido ahora una serie de desavenencias porque hay que aumentar los grupos por necesidades del servicio, porque evidentemente tenemos que tener seguridad eléctrica, no podemos fallar en ese aspecto, y entonces hay que aumentar una serie de potencias, en torno a 30 megavatios, si no recuerdo mal, que se van a ubicar en otros sitios. Ya se ha llegado por lo menos que se van a ubicar en otros sitios porque el concurso lo ha ganado X empresa y se van a ubicar en otros sitios. Pero el desmantelamiento como tal y con cronograma no existe a día de hoy. Yo todavía no lo conozco. Creo que debe estar en estudio,
pero no lo conozco. Se habla ya de zonas alternativas para montar esa central. Y yo, dentro de esa zona, siempre he manifestado, desde mi punto de vista técnico, que esa central que va a ser de respaldo, porque nosotros tenemos que ir tendente a utilizar cada vez más las energías las energías renovables, ya no debe de ser una macrocentral única en un sitio, sino tenemos que ir a la generación distribuida. La generación distribuida tiene muchas ventajas, entre otras porque el efecto de la democratización de la energía, que antes en la conferencia del compañero habló en otros vertientes, es muy importante. La democratización de la energía hace que los usuarios, nosotros, no seamos meros, digamos, actores secundarios, sino seamos actores principales en la acción. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder producir energía al sistema y beneficiarnos de esas circunstancias. Entonces, ¿cómo puedo yo aportar más eso? Pues teniendo cerca grupos donde a mí, desde el punto de vista técnico, me permite inyectar la energía. Y eso debería de ir en ese sentido. Y por lo menos desde mi punto de vista, en Fuerteventura deberían de haber dos lugares. Uno en la zona sur y otro en la zona norte, porque es muy larga. Tenemos ahora unas redes importantes, en eso hemos avanzado, una red de transporte lo suficientemente amplia, por eso estamos conectados con Lanzarote, y tenemos que, ahora mismo el único sistema, que tenemos las dos islas conectadas, cuanto más robusto eso, cuando salió el apagón, Sí. como la península, ¿qué es lo que echaban en falta? El tema de la robustez de la línea. ¿Por qué empezaron las zonas que estaban más cerca de Francia y de abajo de Andalucía? Porque se inyectó energía de Marruecos y se inyectó energía de Francia, y el sistema se cerraba y se iba recuperando. Si no, hubiera sido muy complicado. Cuando el sistema es más grande y está más cerrado, lo que se llama un anillo, si yo tengo una dificultad por un lado, inyecto por el otro lado. Y esto es rápido y eficaz. Si el sistema está en estrella, que está en línea abierta, si se rompe una avería en un línea, eso, hasta que yo no recupere la avería, yo no puedo meter suministro. Por lo tanto, esa circunstancia es muy importante. Y entonces, eso es un poco la tendencia que hay. ¿Y el de Canarias, en ese aspecto, cómo está? Entonces, Canarias tenemos unas redes aisladas, totales, tenemos 6 sistemas aislados, eso dificulta, evidentemente, porque dificulta en el sentido de que no podemos unirlos todos. Por lo tanto, la robustez llega hasta donde llega y no podemos hacer más. Están vías de conectar La Gomera con Tenerife, tenemos la conexión con ahí, y hay una vía ahí que mis últimos conocimientos sé que están ahí, que va a ser un poco, que es conectar Gran Canaria con Fuerteventura, y estaría toda la provincia conectada. El resto prácticamente ahora mismo tecnológicamente es imposible, debido a las profundidades tan grandes y tal. Pero bueno, se está dando pasos, se están avanzando. Ya digo, cuanto más robustez en el sistema, más garantista tenemos en esas circunstancias. Por lo tanto, el tema, vuelvo a decidir, el tema de la democratización de la energía, eso es transición justa, eso es no dejar a nadie atrás, eso es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Tenemos que caminar en esa línea. No será fácil, pero va por ahí. Claro, no es fácil ahora mismo. ¿Cómo plantean ustedes, como no hemos podido estar en la ponencia, que se lleve a cabo, que se materialice, más allá de luego de las decisiones políticas o de las partidas presupuestarias, la democratización de la energía? Yo ahí poco tengo que aportar, no soy experto en energía, ni siquiera en economía del sector energético, ¿no? De todas maneras, sí comentar, bueno, sobre todo escuchando a compañeros, ¿no? El tema que señalaba José Domingo de la democratización de la generación, ¿no? De la generación de energía, con las comunidades energéticas, etcétera. Eso es importante siempre que garanticemos la estabilidad, la capacidad de respuesta, la estabilidad del sistema, pero creo que sí que hay que seguir profundizando en esa línea de incentivar, por ejemplo, las comunidades energéticas. Sería un tema muy, muy importante, y siempre velando porque los colectivos más vulnerables no se vean un poco desplazados en esta transición, sobre todo en los primeros años, ¿no? Yo creo que hay buenos ejemplos de acciones que se están llevando a cabo, en donde se percibe que la intención, por ejemplo, desde el propio Cabildo, ¿no? La intención es precisamente esa, tener muy presentes esos colectivos más vulnerables. Un ejemplo, Canarias, durante los últimos años, en todas las estadísticas nacionales, aparece de manera sistemática
a pesar de su clima, en comparación con otros territorios peninsulares, como una de las comunidades autónomas con mayor incidencia de la pobreza energética. Evidentemente hay una estrecha correlación, está muy relacionada a la pobreza energética, dificultades, ¿no?, para pagar, para que nos entienda la audiencia, pagar la factura de la luz, la factura energética, está muy relacionada con que Canarias es una región donde existe una alta tasa de pobreza económica. Pero no es el único factor y tiene que ver, pues también hay otro vector que es las fuentes de generación de energía y su coste y por supuesto la calidad de las edificaciones, evidentemente. Entonces, tener en cuenta todos estos aspectos en ese proceso de transición hacia, por ejemplo, las energías renovables es un elemento que podría tener una derivada también muy positiva en la lucha contra esa lacra que es la pobreza energética de muchos hogares canarios, ¿no? Bueno, quiero aprovechar esta intervención para hablar sobre lo que está ocurriendo en Fuerteventura, que preocupa a los majoreros, a las familias de aquí, de cómo ha habido esa usurpación de suelo por parte de multinacionales para grandes extensiones de renovables. Quiero citar a esa gran alfombra que ha además constreñido el crecimiento de Puerto del Rosario en la zona norte y que ahora mismo, bueno, pues son paneles y paneles, cientos y cientos de paneles de fotovoltaica que han sorprendido a los vecinos, o la ubicación de aerogeneradores sin un plan, de una forma dispersa y atendiendo más a los criterios de la empresa que a los criterios de la facturación, y cómo de nada redunda eso en la pobreza energética de los vecinos en cuanto a la facturación. Es un tema que hemos hablado mucho durante la pasada legislatura, José Domingo. Es un tema que hemos hablado mucho políticamente, cómo se ha aprovechado el artículo 6 bis para poder implantar estos parques con una excusa de emergente necesidad. Estamos en otro momento donde las multinacionales, o donde nosotros estemos más protegidos frente a esta usurpación de suelo. Pues no lo sé, es un tema que ya lo hemos hablado, que eso viene de atrás. El problema, como todo esto, siempre radica en que si no hay planificación, como digo yo, no tenemos proyección y no tenemos ejecución. Por lo tanto, es necesario planificar. ¿Y qué pasa? Que hasta ahora ha habido poca cultura de la planificación y si no se planifica, tenemos dificultad. ¿Por qué? Porque, claro, el problema está, tenemos que meter renovables, en eso todo el mundo estamos de acuerdo, pero no está planificado. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a actuar si queremos, en este caso, meter renovables? Pues hasta ahora lo que se ha hecho es hacerlo como se ha podido. ¿Y cómo se ha podido? Bueno, pues utilizando una serie de artilugios, vamos a decirlo, dentro de la legalidad, pero que están ahí y que se han usado y que quien ha podido, quien tiene potestad para eso, lo ha utilizado. Que como bien sabe, el 6 bis de la ley del sector eléctrico, que permite que por obras, en este caso instalaciones en este caso estratégicas o de interés general, se dé, en este caso, reglamentación a esa instalación. ¿Que no es lo ideal? Claro que no es lo ideal, eso debería estar planificado. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Pues que se ha visto que hay una serie de cuestiones y la Administración pues ha intentado de combatir esto. Ahora mismo, como te comentaba antes, está en marcha el Plan Especial de Transición Energética, en este caso en la isla de Fuerteventura, que me consta que está bastante avanzado, y ahí se establecerán lo que debe ser, que desde mi punto de vista son 3-4 áreas máximas en la isla donde se tiene que instalar cualquier tipo de instalación, que habrá que sacrificar ese cierto territorio, pero ese que habrá que elegir cuáles son, pero solamente se podrán instalar ahí. Esa es la visión que debería de haber. A partir de ahí, bueno, pues lo que está. Quiero también aclarar que muchas veces, sobre todo en la fotovoltaica, que utiliza mucho el territorio, teníamos que pasar primero a utilizar, y eso antes lo expuso el compañero, las zonas antropizadas. Es muy importante, es decir, ¿por qué no utilizamos las azoteas de todos los edificios? ¿Por qué no utilizamos los techos de los invernaderos? ¿Por qué no utilizamos una serie que ya están antropizadas antes de utilizar territorio? A lo mejor con eso era suficiente para tener la energía necesaria y no tenemos que, en este caso, utilizar suelo. Eso es una cuestión que está ahí y que se tenía que estar en marcha. Otra cuestión desde el punto de vista técnico, es decir, desde el punto de vista de la normativa, que muchas veces utilizamos normativa de carácter supletorio que es nacional a la Comunidad Autónoma de Canarias. Y lo digo, por ejemplo,
que tuvimos grandes desavenencias con eso. Lo digo, por ejemplo, por la ley de evaluación ambiental. La ley de evaluación ambiental, todo proyecto que pase una serie de situaciones, que está tipificado en los anexos correspondientes, tiene que pasar un proceso de evaluación. Y, por ejemplo, para el caso de la fotovoltaica, lo que te dice es que si no llega a 10 hectáreas o la línea de evacuación es de menos de 3 kilómetros, no es necesario para hacer la evaluación ambiental. Ajá. ¿Eso en qué se traduce? En una cosa muy importante, que cuando estamos en la península, que tenemos territorio continental, 10 hectáreas es una ridiculez, es un tal. Pero 10 hectáreas en Canarias, con la protección tenemos que tener, es una pasada, digamos dicho de manera un poquito vulgar. Sí. Por lo tanto, aquí teníamos que tener una alternativa a la ley de evaluación ambiental, es decir, una ley propia de la Comunidad Autónoma Canaria, como la tiene Baleares. Baleares, que también es isla, la tiene. Nosotros deberíamos obtenerla. ¿Por qué? Porque conlleva a que situaciones como esta, el promotor que la sabe, lo que hace es hacer instalaciones de menos de 10 hectáreas y sabiendo que la línea de evacuación es menos de 3 kilómetros, porque aquí en la cornisa de Puerto Rosario lo sabemos porque tenemos la subestación allí y saben que la evacuación es menos de 3 kilómetros, entonces ¿qué pasa? Obvia el trámite ambiental. Y a veces es tan suspicaz que dice, yo tengo 20 hectáreas, lo separo en 2 de 10, con lo cual eso en ese motivo, ya con la potente aplicación que tenemos de GRASCAN en Canarias, ya se les, como se suele decir, se les ha visto el detalle por dónde van y se les han dicho, oiga, que usted ha hecho una fragmentación encubierta, eso no me vale, tiene que hacer una evaluación conjunta. Pero hasta ahora muchos, como eso lo llevan administraciones distintas, que no hay hasta ahora no había una correlación, un acoplamiento. Cuando estaba en tramitación no se enteraba de si allí al lado había una del mismo o no había. Y entonces conllevaba. Y había muchos casos hasta que en la época que yo estuve nos dimos cuenta de eso y empezamos a revisar todas las... Y muchas se echaron para atrás. Pero que cabe duda que hay muchas que salen adelante porque el trámite ambiental no lo exige y están cumpliendo con su normativa. Es decir, están legales. El problema es que esa ley había que adaptarla a Canarias, no a territorio peninsular. Por lo tanto, fallan cosas que deben de corregirse porque la experiencia sí lo dice y por lo tanto son cosas a tener en cuenta de todo esto. Y claro, por eso estamos en las situaciones que estamos y por eso, como bien dice, hay sitios donde no da bien que tener pues todas esas cantidades de instalaciones fotovoltaicas y, por ejemplo, en la zona de la cornisa de Puerto Rosario, pues a mí me parece un despropósito que tengamos eso porque la vida media de eso son 25 años y una vez se consoliden no se mueven de ahí. Con lo cual, el impacto, ya no estoy hablando de tal, sino el impacto tan solo visual es asombroso. Aparte de que te puedo ocasionar otras cosas, de crecimiento, de decir muchas otras cosas, pero porque tenemos muchos territorios donde instalarlo y ¿por qué no analizamos bien eso? Yo te puedo decir que en mi época todas las instalaciones que estaban ahí que no pasaban el trámite ambiental automáticamente se quedaron fuera. Pero habían otras que no llegaban al Departamento de Medio Ambiente y, por lo tanto, automáticamente pasaban el trámite en la Dirección General de Energía. Que son las que tenemos ahora mismo. Que son muchas, prácticamente las que tenemos ahora. Todas las que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, es una dificultad y, bueno, las instalaciones eólicas tienen el conveniente del 6B, que fueron aplicadas, que te digo, que la mayoría de las que están ahí fueron aplicadas en la etapa anterior, es decir, en el 15-19, cuando nosotros llegamos, teníamos que seguir el expediente. Mucha gente no entendía eso. ¿Y ustedes cómo decían? Porque si no seguimos el expediente, prevaricamos. Y eso no lo podemos hacer. Si el expediente está aprobado, tenemos la obligación como administración de seguir el procedimiento. Entonces, es complejo la situación. Es complejo y da la sensación de que un tanto continuista, ¿no? Ha sido un tanto continuista precisamente por eso, porque no se puede cambiar. Yo no sé si desde la universidad la percepción de los jóvenes, nosotros sí la tenemos, desde la radio. Los jóvenes nos han sacado a la calle en 3 ocasiones en esta legislatura y nos han dicho Canarias tiene un límite. Es verdad que hay una amalgama de demandas que son difíciles de conducir, pero es cierto que sí tenemos unos jóvenes que tienen una conciencia medioambiental ahora mismo, que sí saben lo que es sostenibilidad y lo aplican en su día a día, que sí saben lo que es economía circular y muchos de ellos apuestan por ello, que sí quieren diversificar, que
que no ven en el turismo esa gallina de los huevos de oro que ha construido a Canarias y donde Canarias además apostó casi el 80% de su PIB a esta modalidad de riqueza. ¿Cómo se vive todo este debate que aquí parece más complejo, más sesudo, con los jóvenes en las aulas? Bueno, vaya por delante, bueno, si me refugio en lo que dicen las estadísticas del propio Instituto de Estadística de Canarias, que en algunos informes que sacó en el año 2024, creo que en la segunda mitad, se planteaba, por ejemplo, la ciudadanía canaria algunas preguntas en relación a los costes y beneficios del turismo, si creían que se debía de establecer una tasa turística, etcétera, etcétera. Y cuando desglosas las respuestas por edades, te das cuenta de la mayor concienciación que tiene la población joven en general, ahora lo matizo, en general respecto a este tipo de cuestiones que tú planteas, ¿no? Es verdad de todas maneras que se empieza a observar desde distintos foros, nosotros lo hemos visto porque también soy miembro de la Junta Directiva de Red Española para el Desarrollo Sostenible, hemos observado que cada vez hay una mayor proporción de jóvenes que empiezan a tener cierta frustración, ¿no?, en relación a estos temas relativos al desarrollo sostenible y se empiezan un poco a desmarcar de este tipo de cuestiones. Y yo creo que para evitar este tipo de cuestiones, y enlazo con ideas que había comentado José Domingo, yo creo que en todo esto de la falta de planificación, la necesidad de una mejor gobernanza y coordinación interadministrativa, proyectarnos más allá de un horizonte de una legislatura, que no el que venga detrás tire por tierra todo lo que hizo la anterior, etcétera, etcétera, es fundamental la participación. Y en este contexto de la participación, todos los colectivos, que quede claro, son importantes, pero lo enlazo con la pregunta que me planteabas, especialmente yo creo que es importante dar voz a la población joven, adolescente e incluso a los niños y a las niñas. Yo estoy cansado de escuchar que los jóvenes, la infancia, la adolescencia son el futuro. Te compro el discurso, son el futuro y el presente. Y a veces nos olvidamos que también son el presente. Y entonces de todos los procesos de deliberación, de toma de decisiones, de seguimiento, nos quitamos de encima el colectivo juvenil. Yo creo que eso genera frustración. Hay que generar espacios de participación y en donde ellos también se puedan implicar y no quedarse solo en el diseño, sino en la implementación y en el seguimiento. Creo que sería una buena fórmula para evitar ese efecto desánimo que venimos percibiendo cada vez más en la población joven, porque o no participan porque creen que no sirve absolutamente nada por la experiencia pasada, son altos consumidores de redes sociales y ya sabemos los mensajes que pululan por las redes sociales, la posverdad, ¿no?, los fake news. Entonces, combatir todo eso debería de pasar por un protagonismo activo de la población joven. Yo creo que no deberíamos despreciar el valor de la participación y dar protagonismo a esos colectivos más jóvenes, ¿no? Bueno, pues efectivamente, tenemos una juventud que es presente, no futuro, y tiene que participar. De hecho, lo sabe también muy bien José Domingo, puesto que su profesión ha sido como docente en un instituto durante muchísimos años, ha conocido a muchas generaciones, de algunos de ellos que están en este momento ya ejerciendo su profesión. O sea, los ha visto crecer, los ha visto desarrollarse y conoce también esa transformación. Antes de despedirles, sí quería aprovechar, ya que no tenemos muy habitualmente a José Domingo, en la pasada legislatura se logró desbloquear de alguna forma un proyecto que llevaba 20 años en un cajón. Estamos hablando de esa asfixia que sufre el eje norte y sur a la altura de Aeropuerto, Pozo Negro, para que tuviéramos, bueno, pues esa autovía. Fue José Domingo quien, vamos a decir, que ideó un sistema que podía salvar esa evaluación medioambiental para la protección de las aves que por allí transitan y anidan. Ustedes han dicho que si este año no se desbloquea, deberíamos de volver otra vez a la casilla de salida. Muy brevemente, por favor. Sí, vamos a ver. La cuestión es, como bien dice, pues eso. Me ha tenido muy preocupado. Ya lo he hablado con las personas que son evidentemente del Partido Socialista, evidentemente, pero me preocupa que esto no se tome en consideración, pero por todo. Es decir, es una infraestructura que es para todos los magoreros. Sí, claro. Y todos tenemos que acelerar o, digamos, exigir responsabilidades a quien las tiene ahora. Entonces, ahí está la cuestión. Estamos en un tiempo de descuento, 6 meses quedan para presentar. Eso
cumple los 4 años, si yo no recuerdo, como el 20 y pico de marzo del 2026. Estamos Y tenemos que tener esa obra contratada para poder pedir la prórroga. Bueno, pues ya Entonces, saben, aquellos que yo nos escuchan... lo voy a dejar ahí, no quiero ponerme, pero bueno, que está ahí, la administración lo sabe. Yo no sé si no ha habido la suficientemente contundencia, porque vamos, si en el 2022 sale la declaración, el proyecto de ejecución sobre la marcha tenía que ejecutarse. Eso en los pliegos de prescripciones tiene un tiempo. ¿Cómo es que tarda más casi el doble de tiempo? Hasta donde yo conozco. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones en cadena que están llevando a que actualmente, por lo que dijo el otro día el consejero, esté en supervisión técnica, pero que en supervisión técnica que todavía faltan informes del Consejo Insular de Agua y del Cabildo de Fuerteventura, que me consta, porque yo he hablado con los responsables técnicos de esos estamentos, que fueron solicitados hace más de 6 meses y que no se les aportó la modificación de proyecto. Entonces, algo está pasando y yo solamente exijo que todos de Fuerteventura, es decir, todas las fuerzas políticas, incidamos lo suficiente para que ese proyecto no decaiga, porque si ese proyecto decae, la isla de Fuerteventura se va a ver muy desafectada. Es decir, no es posible, como siempre digo, que en el primer cuarto del siglo XXI tengamos carreteras de doble sentido para ir del norte a sur, con lo que lleva de riesgo y de seguridad de tráfico esa circunstancia. No es de recibo esa circunstancia. Y lo dejo ahí, nada más. Bueno, pues eso, José Domingo fue quien desbloqueó ese proyecto. Al fin y al cabo, su cualificación está a la altura de una complejidad y tenemos hasta marzo para no volver, como decíamos, a ese punto de origen, a esa casilla de salida que ha tenido a Fuerteventura durante 20 años sin la continuación de ese eje norte y sur, especialmente afectado cada día, ustedes lo saben, nuestros oyentes, en la zona de aeropuerto y de Pozo Negro. Nosotros despedimos a José Domingo, puesto que la mesa redonda, la mesa referente a las estrategias de Canarias frente al cambio climático, ha dado comienzo y están esperando. Muchas gracias, José Domingo. Muchas gracias a todos ustedes y buenas tardes. Gracias. Gracias. Estamos con el artífice de esta iniciativa, esta conferencia de medio ambiente, que ha sido posible traer a Fuerteventura este elenco de profesionales, investigadores, catedráticos, en fin, todos esos proyectos estratégicos para el medio ambiente que se están haciendo a nivel regional o incluso nacional han sido posible gracias a la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Fuerteventura y también su consejero, Carlos Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es el balance de esta primera jornada? Yo creo que tenemos que empezar diciendo que Fuerteventura está de fiesta, ¿no? Esto sí es una verdadera fiesta, puesto que hemos conseguido traer de distintas universidades y otros profesionales una serie de personas que están muy implicados en lo que es el medio ambiente, lo que son los cambios ambientales, lo que es la propia naturaleza. Con todo esto, yo creo que hemos arrancado bien. Los jóvenes, digo jóvenes porque antes lo comentábamos fuera de micrófono, me llama muchísima atención los profesores. Cuando yo estudiaba en la universidad, los profesores tenían más edad. Ahora los veo que son sumamente jovencitos, lo cual es muy importante, puesto que tienen una gran carrera por delante y irán aprendiendo, irán añadiendo conocimientos a los que ya tienen y en muy pocos años serán unos perfectos profesionales que nos darán unas charlas maravillosas. Ya lo están haciendo desde ahora, puesto que están muy implicados, las nuevas tecnologías también ayudan un montón y son muy expresivos y muy dialogantes y llegan a la gente, conectan, que es lo que realmente queremos. Yo creo que va bien. Bueno, hemos estado con David Padrón, con José Domingo Fernández, pero bueno, es que hay un programa que pueden consultar además a través de las redes sociales, de las redes también de Onda Fuerteventura, donde ya hemos publicado una noticia del primer balance de esta mañana, continúa esta tarde, pero tenemos doctores en Ciencias del Mar, tenemos coordinadores de Agricultura, de Gestión del Medio Rural, que tanto están trabajando por Canarias, o Biología Marina, o incluso Física Aplicada. Es decir, aquí se ha buscado un grupo muy heterogéneo para abordar algo tan complicado, de lo que se está hablando tanto como es llegar a esa Agenda 2030, abordar el cambio climático, el efecto de la calima, que me parece también interesantísimo, pero aquí también se está hablando de que la parte política tiene que dotar de más fondos a este reto.
Sí, la verdad que los recursos económicos, ahora mismo, tal como están las cosas, no solamente en Fuerteventura, sino en el mundo general, hay que dedicar muchísimos recursos económicos para hacer mejoras. Es prácticamente imposible hacer mejoras, si acaso las mejoras que pueden partir a nivel familiar, a nivel doméstico, hacer un buen reciclaje, pero medidas importantes a tomar como retos para cambios climáticos, mejoras en la captación de medidas, estudios relacionados cómo fue y cómo será, todo ese tipo de cosas, eso conlleva evidentemente muchos recursos económicos. Además de la implicación humana que estamos viendo, que hay un montón de personas que están sumamente dedicadas en cuerpo y alma a eso. Y a mí lo que a veces me da la sensación de que hay 4 personas que estudian y 1000 que no hacemos nada. O sea que me da a mí que todos los esfuerzos que hacemos el ciudadano de a pie, a mí me parece que son insuficientes. Pese a que hay campañas en los colegios, sabes que en las familias están tiene la iniciativa de reciclar, a veces parte más del hijo que del propio padre o madre. Ese tipo de situaciones no son normales. Hay que seguir trabajando en los colegios, todo lo que es recuperación de materiales, lo que es la economía circular, se habla, pero también después tenemos dificultades a nivel en el día a día. Tú vas ahora mismo a un lugar donde se reciclan hierros y le pides un hierrito que te hace falta para una actividad concreta y no te lo dan. No te lo dan. Entonces yo siempre cuando llevaba la consejería de residuos, yo decía a la gente, digo, señores, vamos a abrir ser un día de puertas abiertas. Una persona que quiera plantar una flor y no tiene oportunidad de ir a comprar una maceta, pues allí hay 1000 macetas. ¿Qué más da que este señor se lleve una maceta y la reutilice? ¿Para qué hablamos de economía circular si después nosotros recogemos cristales, recogemos un montón de elementos? Recuerdo como anécdotas, porque tú sabes que me gustan mucho las anécdotas, ¿no? Una anécdota que en Enrico Prieto, una señora que trabajaba en el punto de recogida, sacaba los platos de los hornos microondas y tenía una pila allí importante. Digo, ¿y eso por qué lo hace? Dice, porque cuando si te rompe el microondas, te rompe el plato, no lo consigue en ningún sitio. Y si alguien pasa por aquí, yo se lo doy. Plato de cristal. Sí, plato de cristal. Y me llamó tanto la atención, digo, fíjate tú, que una persona sola sea capaz de tener esa sensibilidad y el resto no la tenemos. Y además, si yo voy a pedir un plato, seguramente, legalmente no me lo puede dar. No, la economía circular no va en la línea que debería ir. La economía circular es una persona que una cosa no la necesita, la otra persona la reutiliza. Y a la basura, prácticamente entendiendo basura como siempre lo hemos entendido hasta ahora, no tiene prácticamente que ir nada. Todo es reciclable. Lo que pasa es que hay personas que son más mañosas que otras, pues a ti te gusta la jardinería, al otro le gusta la fontanería, otro la electricidad, uno coge un hierrito, otro coge un tubo, y entonces... En este punto tenemos todavía grandes desafíos en Fuerteventura, consejero. Sí, muchísimos. Nosotros ahora mismo estamos hace muchísimo tiempo esperando por la planta, se llama Todo en Uno, que teóricamente entra por la puerta principal todos los residuos de la isla y se clasifica de tal manera que a la fosa 4, que es justamente la que está detrás de la nave, no va sino el 4% de los materiales. Lo demás se recicla absolutamente todo. Entonces estamos esperando todos, como agua de mayo, que esa planta se ponga en activo, puesto que será un antes y un después. También se habla mucho de los compost, reciclar materia orgánica, pero después no avanzamos tampoco, lo hace una persona a nivel particular en su casa con lombrices y otras cosas, pero hace una compostera, el clima aquí... Bueno, tenemos Compost Majorero, la empresa majorera que está ahora mismo suministrando compost a toda Canarias. Una labor sumamente importante, interesante, aplaudida por toda Canarias. Y como ejemplo de diversificación de lo que se está hablando hoy, ¿no? Claro, que recogen todo el material inerte que a ellos les viene de perlas y lo recuperan y lo transforman añadiendo otro tipo de estiércoles y demás. Perfecto. Y como esa iniciativa podrían haber muchísimas más. Yo creo que a veces viajamos mucho pero por internet. Necesitamos... Una vez cuando yo llevaba la consejería de residuos, me decía la gente, vete a Alemania para que aprendas cómo se reciclan las cosas. Es verdad que en Alemania, cuando vas al supermercado, pero yo fui a Alemania hace muchísimos años, y cuando entrabas a la puerta del supermercado, ya tú llevabas una bolsita con el tetraví de la leche, una lata de sardinas, 4 cositas, las entregabas por una puertita y te daban un tic. Y cuando salías a pagar, te detraían económicamente de lo que tú comprabas el tic. Claro, así sí se recicla. Incluso la gente en la calle, cuando alguien tiraba una lata, porque
yo creo que en todos sus sitios ocurre lo que no debe ocurrir, pues va un montón de gente corriendo a coger la latita, porque cuando tenga 8 o 10 latitas la entrega. Hay una mayor conciencia. Claro, es distinto. Se trabaja desde la base, ¿no? Desde la educación también, etcétera. Y en el Cabildo Insular, en este año, ¿qué se está haciendo en su área? En mi área, a ver, mi área, sabes que es un área, yo creo, un poco transversal, porque nosotros el 90% de los actos relacionados con deporte y demás, al pisar suelo protegido y demás, pasan todos necesitan un informe. Un informe medioambiental que nos ocupa por lo menos entre el 50% y el 60% del tiempo de desarrollo de nuestra actividad diaria. Todas las actividades, como te decía, llevan sus informes pertinentes. Además, también a veces solicitamos otros informes anexos, como el Consejo Insular de Agua, para devolver a la empresa o al particular que solicita hacer algún tipo de actividad del umbrella de deportes, pero también otras muchas. Después también estamos ahora mismo desarrollando, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, un proceso que habrás oído nombrar, que es el traslado de arena desde la playa del Burro hacia el norte de los hoteles. Eso depende 100% del Gobierno de Canarias. Nosotros lo que esperemos es que sea entendido por la población, que no sea molestoso para la población y que realmente sea beneficioso el sistema, porque si después en 3 días la arena se vuelve a poner allá, poco hemos ganado. Sí, nos vale como estudio científico para ver la viabilidad del proyecto. Después también sabes que tenemos otro proyecto importante que también se ha publicitado, que es cambiar toda la filosofía de la estación biológica de la Oliva. La estación biológica de la Oliva, sabes que en un tiempo fue puntera a nivel de reproducción de plantas endémicas y otras, y estaba funcionando bien. También unas visitas importantes en los colegios, pues esto un poco tuvo un bajonazo importante y ahora estamos recuperándola toda, recuperando la de la naturaleza, llevando nuevamente alumnos. Hemos eliminado algunas plantas que nunca debieron estar allí. Se van a recuperar invernaderos y nuevos para recuperar todo lo que es las plantas y hacer campañas específicas, un poco más selectivas, puesto que en un tiempo se repartían, por ejemplo, dragos en los colegios, y en Fuerteventura hay miles de dragos plantados gracias a ese trabajo desarrollado. Pero el niño que vive en un piso que no lo puede plantar seguramente lo tira. Entonces hay que ser selectivo, plantar a aquellas personas que a priori sabemos o hay expectativas de que vaya a tierra realmente. Entonces también vamos a añadir ahí una serie de depósitos específicos para las tortugas, porque las tortugas marinas, cuando se capturan por el norte o enredadas, que están enmalladas y demás, en lugar de llevarlo a Jandía, que es un proceso bastante lejano, pues se trata de sanarlas y curarlas y devolverlas ¿Tenemos ya datos del proyecto que une a Cabo Verde con Fuerteventura con respecto a esas tortugas que partían de aquí, Nuria, que están geolocalizadas? Ese proyecto, sabes que desde el principio fue un proyecto para mí maravilloso. Fueron en torno a 25 personas a Cabo Verde en el año 2004 y se trajeron 4.000 huevos. De los 4.000 nacieron en torno a 2.000. Nacieron en Cofete y se trajeron a la playa de Jandía, al muelle de Jandía. Entonces ahí se repartieron por diferentes estanques bastante grandes y fueron creciendo. Cada año se iban soltando de distintos tamaños, fundamentalmente cuando ya tenían aproximadamente unos 20 centímetros. Poco a poco ellas fueron creciendo y en los últimos años, como los adelantos tecnológicos han sido importantes, pues se les ha acoplado un visor o un aparato, un telerradio que te permite, cuando sueltas la tortuga, decirte dónde está. Los comportamientos de las tortugas nos están aportando datos sumamente importantes en relación a la profundidad que son capaces de bajar. Bajan hasta 200 y 300 metros, que nadie pensaba que una tortuga careta, la tortuga boba, tradicionalmente llamada boba, fuese capaz de bajar tanto. Tuvimos un dato curioso de una de ellas, que fue a Tenerife, que además fue justamente por la época de carnavales. Digo, pues esta se va de carnavales para Tenerife, y le estamos haciendo un seguimiento. Volvió cerca de Fuerteventura y después se fue para el sur. La tendencia natural de ellos es intentar acercarse un poco a Cabo Verde. ¿Qué ocurre? Que en algunas zonas se las come. Entonces, si se enmallan y llegan a la orilla del mar, a la orilla de la costa donde algunas personas la puedan coger, no sabemos qué puede ocurrir. También es verdad que el aparato va acogido con una especie de una silicona, una fibra, que es bastante duradera, pero la pila dura en torno a 2 años.
no tenemos garantías de que dure más. Lo que sí es una noticia sumamente importante, y estamos preparando ya todos los cabildos de Canarias un estudio y un protocolo de actuación de qué tenemos que hacer en caso de que encontremos huevos en una playa, que ya no es imposible. Las últimas tortugas que hemos soltado hace unos 5 meses aproximadamente en Cofete, ¿Sí? ya pesaba unos 80 kilos y medía unos 90 centímetros de largo. Una super tortuga inmensa, una tortuga preciosa que nació en Cofete y fue devuelta por la playa de Cofete. El dimorfismo sexual es bastante complicado saber cuál es macho y cuál es hembra, pero ya por la estructura y las formas del rabo y la estructura un poco de lo que son los hombros y las aletas frontales, ya se puede más o menos dilucidar cuál puede ser el macho y cuál es la hembra. Ha llevado trabajo, hay un montón de gente detrás de eso, es un proyecto sumamente interesante y están implicadas un montón de personas, organismos y demás. Y entonces el hecho de que ya empiezan a aparecer en algunos lugares cáscaras de huevos es sumamente llamativo. Lo que hay que empezar, que yo lo decía el otro día en la reunión, es importante hacer un protocolo claro qué es lo que no se debe hacer. Ajá. ¿Qué es lo que hacer? Porque no tiene sentido que vayas a la playa con un perrito o con niños y demás y vean rastros de una tortuga que son fáciles de localizar porque van marcando unos tajos en la arena y que la gente se ponga a escarbar. Pues entonces nos echan todo el trabajo al careste, ¿no? Sí, entonces, al traste, sí. Entonces es importantísimo ahora mismo elaborar ese protocolo, cómo actuar en un ciudadano de a pie que por alguna circunstancia se va a bañar y ve una tortuga saliendo. Tiene que ser una maravilla. Y sería el colofón final de un trabajo desarrollado por un montón de personas. Que lleva 20 años, ahí es nada, Sí, 20 años claro. trabajándose. Así están ellas, súper grandes. No nos quedan ya por soltar, sino creo que son 4. 4. Sí. Bueno, hay otro proyecto del que hemos hablado precisamente esta mañana en el sumario del magazine. Se trata de un proyecto que sorprendía a los vecinos del sur con el helicóptero, con el vallado del Pico de la Zarza. ¿Cuántas veces hemos subido al Pico de la Zarza caminando en familia, con amigos, y nos hemos dado cuenta de que hacía falta efectivamente una rehabilitación de aquella zona, porque inicialmente eran los vecinos, después ya los turistas sabemos que buscan experiencias y recorren caminos incluso por lugares que nosotros a veces ni siquiera conocemos, y el vallado tenía un aspecto bastante lamentable. Las cabras además estaban acabando con la flora endémica y con algunas de las especies únicas que se encuentran en este pico, y había incluso problemas de seguridad. Ustedes han emprendido un proyecto que ha sido bastante llamativo, ¿no? Sí, porque ha sido un poco escandaloso, escandaloso por el helicóptero. Sí, este proyecto llevaba caminando hace muchísimo tiempo, pero por unas circunstancias y otras no conseguíamos culminarlo. Este año hemos cogido con fuerza y la empresa ya estaba contratada, que si empezaban mañana, empezaban pasado y se tardaba demasiado. La valla antigua estaba muy deteriorada porque ahí las inclemencias del tiempo son especialmente duras, porque absorbe por un lado lo que son el salitre de la mar, y por otro lado la humedad. Son 818 metros de altura, entonces son un montón de metros que a las alturas también la nubosidad abundante y la sal pudre el hierro. Entonces el proyecto se refería a sacar todo aquel material de allí, el material viejo, oxidado y demás, y reponerlo con palos. Una vez se puso con hierro, pero los hierros no resisten. El palo es más duradero. Tiene una malla de 1 metro aproximadamente, de 3 centímetros para anticonejo, y de ahí hacia en torno a 2 metros una malla un poquito más gruesa. Está bastante obstruido para que no pasen las cabras, y ahora mismo yo estuve allí, creo que fue anteayer, y me pareció sumamente interesante, tiene unas vistas muy bonitas, y lo más importante de todo son los endemismos únicos en el mundo que los tenemos allí. Quiero lanzar una voz a favor de Stefan Wolf, que yo quiero que me haga un libro para Fuerteventura de la flora endémica, que yo creo que es la única isla que no tiene... Pero lo tiene publicado. No, pero tenemos otro que nos lo quiere hacer especialmente para nosotros, especificando la zona. No nos atrevemos a decir dónde está la col, dónde está la margarita, ella, ¿no? Porque después somos muy amigos de ir con la uñita y llevar un esqueje. Sí. Entonces, la labor se ha hecho, se subió el material con helicóptero, se bajó, se valló todo, y yo creo que ahora mismo agradecer a la familia Franqui, que al fin y al cabo el Pico de la Zarza es de particulares, que nos han dado las máximas facilidades para nosotros poder vallar el pico.
Bueno, pues estos y otros proyectos son los que se están llevando a cabo por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Esta conferencia es interesante, es la oportunidad que tiene Fuerteventura mediante estos eventos de acercar la universidad y todos esos debates y esas sinergias que se crean entre las empresas, los cabildos, los ayuntamientos y todo tipo de entidades con los estudiosos, con la comunidad científica. Ahora mismo se está produciendo un debate en torno al cambio climático, a esos mantras que a veces estamos viendo, a las fake news y a datos verdaderamente reales. Habrá un almuerzo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 2:30, pero luego a partir de las 2:30 de la tarde continúa un panel informativo. Hablarán de la transición ecológica, de la gestión sostenible y de la comunicación transformadora, pero también de la gestión sostenible y de la comunicación en acción. Todo esto continuará mañana a partir de las 9 de la mañana con otros ponentes que también van a repetir, incluso por la tarde hasta las 6 de la tarde, que culminará con un debate sobre las reflexiones en las que Carlos Rodríguez, Marlene Figueroa, consejera de Turismo, y por supuesto José Domingo, el director general de tantas cosas, ¿no?, que tienen que ver con el medio ambiente, pues van a estar allí presentes. Yo le agradezco mucho que nos traiga esta ventanita a Fuerteventura porque es necesaria. Sí, seguiremos trabajando y, evidentemente, las ediciones de CAMA van a seguir dándose año a año, seguramente. Las conferencias de atlánticas de medio ambiente. Si la llamamos CAMA, y entonces al llamarnos CAMA a veces nos enredamos un poco. Sí, la conferencia atlántica de medio ambiente, como decíamos al principio, es la 22 edición. Yo creo que cada año son más enriquecedoras, van apareciendo nuevos datos, nuevos estudios, tenemos nuevos aparatajes que nos ayudan a recibir más y mejor información, y todo esto, como decíamos, hay un montón de personas, ojalá hubiese más, que dedican todo su cuerpo y toda su alma a las mejoras del medio ambiente. Aunque nosotros no lo veamos, hay otra gente que sí lo hace. Y quizá lo haga por nosotros, porque a veces nosotros nos perdemos los laureles y no llegamos donde tenemos que llegar. Exacto. Carlos Rodríguez, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nuria, por el trabajo que desarrollas, porque tú también, a tu manera, también nos ayudas a que el medio ambiente, con tus comentarios y tus reflexiones que haces abundantemente en tu radio, eso sí que llega a la gente. Y tenemos que estar más implicados unos y otros para que, con el tema del residuo, que la gente sepa la verdad de primera mano, que eso es lo que más me preocupa. Que si se habla de Calima sabemos que cada vez son más abundantes, que son más fuertes, que son dañinas, que muere gente, estamos hablando de hasta un 2% de la población. Ese tipo de cosas hay que saberlas, porque cuando viene la calima fuerte y tenemos nuestros mayores en casa, igual abrimos la ventana de forma ignorante, y lo que estamos haciendo es matando a la persona. Entonces estas cosas hay que saberlas. Son tiempos nuevos, tiempos distintos, y hay que estar ahí. Bueno, pues aprovechen que es gratuito, es accesible, es entrada libre y se encuentra aquí mismo, en el centro de Puerto del Rosario, Palacio de Formación y Congresos. Gracias. Muchas gracias a ti.